Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales noveno en casa. Vamos a continuar con el estudio que traíamos de los gases. Habíamos visto una parte inicial de qué era un gas, de la teoría cinética que explica pues el movimiento de los gases, que en general pues dice que un gas ocupa el espacio en el que se encuentra y que la temperatura depende del movimiento de las moléculas, en fin, una gran cantidad de cosas. Vamos a ver la primera ley que describe el comportamiento de los gases y es la ley de Boyle. En clase alcanzamos a ver algo de él, ley de Boyle. ¿Qué dice esta ley? Básicamente, dice que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Vamos a colocar aquí inversa. Que si la presión sube, entonces el volumen baja, ¿cierto? O al revés, si la presión baja, el volumen sube. Eso es lo que significa la ley de Boyle, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es muy sencilla, dice presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Presión en un momento inicial, ¿cierto? El gas tiene una presión y un volumen, y usted le hizo algo a ese gas, entonces, ¿qué pasó en el momento final? ¿Qué sucedió? Eso es lo que significa esta fórmula. Es muy sencilla, vamos a verla con un ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Dice que ¿cuál es el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta una presión de 1520? Entonces, yo lo hice aquí muy rápidamente. Lo primero que debemos hacer cada vez que vayamos a hacer un ejercicio de ley de Boyle es colocar los datos. Entonces, datos, ¿cierto? Datos. Entonces vuelvo y leo el ejercicio. ¿Cuál es el volumen final? O sea, volumen 2, ¿cierto? Final. Entonces coloco B2 igual a pregunta porque me lo están preguntando. Volumen final. Ocupado por 50 litros de oxígeno. Entonces ese sería el volumen 1, volumen inicial, B1. 50 litros, cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio. Entonces, presión inicial, ¿cierto? Aquí dice P1, 560 milímetros de mercurio, que estas son las unidades de presión. Las unidades de volumen por lo general siempre son litros o mililitros. Las unidades de presión pueden ser atmósferas, pueden ser milímetros de mercurio, bueno, en fin. Y es comprimido hasta una presión final de 1520 milímetros. O sea, presión 2, ¿cierto? Presión final. P2 es igual 1520 milímetros de mercurio. Entonces ahí tenemos los datos, ¿sí? Inicial, final. ¿Cuál es el volumen final, ¿cierto? Ocupado por 50 litros de oxígeno que habían inicialmente, ¿cierto? Que estaban a una presión de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta una presión de 1520 milímetros de mercurio. Listo, ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué se hace? Despejar la fórmula. Despejar. Segundo paso. Entonces, agarro la fórmula. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Listo. Según los datos que tengo de esta fórmula, tengo B1, tengo P1 y tengo P2. Y me están preguntando B2. ¿Sí? Entonces, esta debo despejarla.
¿Cómo se despeja? Pues simplemente pasando este P2 hacia el otro lado. Recordemos esas fórmulas de despeje en matemáticas, ¿cierto? Si esto está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, ¿cómo? Dividiendo, ¿cierto? Si esto está arriba, pasa al otro lado de la igualdad, ¿cómo? Abajo. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda P1 por B1. P2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, P2 igual a B2, que es el que me están preguntando, ya lo tengo solito, ya lo tengo despejado. Ahora sí lo puedo resolver, ¿cierto? Esto lo puedo invertir, lo puedo cambiar. B2 es igual, reemplazo. P1 ¿cuánto vale? 560 milímetros de mercurio, entonces lo coloco. 560 milímetros de mercurio. Por B1, ¿cuánto vale B1? 50 litros, entonces lo coloco acá. 50 litros. Dividido todo en P2. ¿Cuánto vale P2? Por aquí lo coloqué, 1520 milímetros de mercurio. Entonces, 1520 milímetros de mercurio. Ahí está. Cancelo unidades. Milímetros de mercurio se cancela con milímetros de mercurio. ¿Qué me queda? Unidades de litros, que es el volumen que me están preguntando. Eso ya me da un indicador de que va bien. Ahora sí, una calculadora y hago la operación sencillamente. Voy a buscar una calculadora por acá. En el computador. Entonces, tenemos 560 por 50. Esto me da 28.000 dividido en 1520. Pues me da 18.42 litros. Esa es la respuesta al ejercicio. Fácil, sencillo. Entonces, veamos cómo se comporta esto. Si yo aquí aumenté la presión, el volumen debe disminuir. Y efectivamente disminuyó. Mire que tenía al inicial 50 litros. Final pasó a 18. Entonces se cumple la ley. Siempre deben verificar eso ustedes. Que la ley se cumpla. Si yo aumenté la presión de 560 a 1520, el volumen debe disminuir. Pasó de 50 litros a 18.42. Y eso es todo, muchachos. Ahí les dejo una serie de ejercicios para que hagan.